Buenas tardes, mis estimados jóvenes. Gusto de saludarlos. Es un gusto volverlos a ver después de la semana de exámenes. Una sincera disculpa por no haber podido conectar el día lunes. Se me complicó por unos asuntos ahí siempre del quehacer cotidiano. De verdad, entonces una disculpa a todos ustedes, pero me comentaba Sarmiento que creo que tenían algunas tareas pendientes de clínicas y espero que el tiempo haya sido de provecho para que ustedes pudiesen avanzar. Entonces, reitero la bienvenida y de verdad un gusto volverles a ver el día de hoy. Espero que les haya ido muy bien en sus exámenes del semestre, que todo haya salido sin novedad. Quiero pedirles una disculpa, no suelo publicar las notas con alguna un poco rápido. En esta ocasión particularmente se nos ha complicado un poquito, pero es que la verdad las dos secciones son numerosas y yo espero que entonces a final de esta semana ya podamos estar publicando notas, ¿oyeron? En las demás clases ya muy buenas tardes, mi estimado Diego y Evelyn, de igual manera, gusto de saludarla. Bendiciones también, gracias por los buenos deseos, Evelyn, Diego. No sé si en las demás clases ya les subieron notas, jóvenes. Les puedo decir, mi estimada Adela, buenas tardes. Les puedo decir que conmigo, sección B, creo que aquí hay, no han subido notas. Me quedo más tranquilo porque hay profesores que examinaron una semana antes que yo. No es excusa, pero estoy en tiempo. Quiero comentarles que, buenas tardes, mi estimada Cindy. Si no mal recuerdo, con ustedes son 300 asignados, creo que un 10% habrá conseguido los 30 puntos y recuerdo que la nota promedio es 24. 24, si no mal recuerdo, es la nota promedio y es entre el 8 o el 10% fueron quienes sacaron la nota completa. Varios fallaron, la verdad que las fallas son en diversidad de preguntas. Habrán un par que quizás son las que tuvieron el mayor número de incidencia en cuanto a fallos, pero ya cuando publiquemos las notas, pues van a poder ver cuál fue la calificación de cada uno de ustedes, ¿verdad? Pero les comento, sí me da un poquito la atención que quizá a diferencia de otros semestres, este semestre muy particularmente, sí, el número de 30 fue menor al de otras oportunidades. Pero bueno, ya en su momento vamos a publicar las notas debidas y ustedes sabrán ya cómo les fue. Espero que en las demás clases les haya ido bien, oyen, que les haya ido bien. Y entonces vamos a entrar con fe al segundo parcial. Queda un minuto para que iniciemos las clases a las 18 horas en punto. Perdónenme, un minuto, solo contesto unos mensajes. Arrancamos a las 18 horas, veo que hay poquitos conectados. Vamos a dar un minuto de espera y arrancamos, mis estimados amigos. Bueno, está bien pues jóvenes, vamos a dar inicio entonces con nuestro contenido del segundo parcial. Solo voy a iniciar la grabación. Recording in progress. Damos inicio entonces, reitero, al contenido del segundo parcial. Si hubiese siempre alguna duda sobre algún tema del primer parcial, pues con mucho gusto lo abordamos. Pero mientras tanto vamos a dar inicio, reitero, a este segundo contenido de
parcial. Bueno, el tema que nos toca ver a continuación es la organización de los tribunales de trabajo en materia procesal colectiva. Ojo ahí, que los tribunales o los juzgados tienen una, digamos, organización y competencia distinta a los juzgados en materia laboral en el ámbito individual. Aquí vamos a ver que varían. Y entonces, para ir entrando en materia, como ya es costumbre, lo hemos platicado en otras ocasiones, tener código a la mano, vamos a iniciar de una vez entonces a ver cómo es que están organizados estos juzgados de trabajo en materia procesal colectiva. Para el efecto, vámonos por favor al artículo 292, ¿sí? Artículo 292 de su código de trabajo. Y vamos a ver aquí, vamos a anotar entonces, nos encontramos en donde están los juzgados de trabajo y previsión social. Bueno, al igual que como lo vimos en derecho procesal individual, vamos a ver aquí que hay dos niveles, ¿sí? Dos niveles que conocen o tienen incidencia dentro del proceso colectivo de trabajo, como lo es la primera instancia y las salas de las Cortes de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Aquí tal vez la primera característica que vamos a ver, tal vez si alguno de ustedes lo notó, es que nos obviamos el artículo 291. Vamos a ver que no entramos a conocer los juzgados de paz, a diferencia que cuando vimos derecho procesal individual, que sí explicamos los juzgados de paz, vimos el monto de la cuantía de 3,000 quetzales y vimos que en la práctica pues realmente no tienen incidencia la aplicación de este artículo. Por eso es derecho procesal del trabajo 1. Derecho procesal del trabajo 2, entonces iniciamos viendo que no encontramos dentro de la organización de los juzgados de trabajo en materia colectiva a los juzgados de paz. Estos, digamos, los dejamos fuera, no están contemplados dentro de esta organización en materia colectiva. Bueno, entonces encontramos a los juzgados de trabajo y previsión social y vamos a dar lectura a al artículo, principalmente a las primeras dos literales. Vamos a ver, pues. Artículo 292. Los juzgados de trabajo conocen en primera instancia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, literal A, de todas las diferencias o conflictos individuales o conflicto, ojo ahí, de carácter jurídico que surjan entre patronos y trabajadores, solo entre aquellos o solo entre estos derivados de la aplicación de las leyes y reglamentos de trabajo o del contrato de trabajo o hechos íntimamente relacionados con él. Se recordarán ustedes cuando vimos el contenido del derecho procesal del trabajo, que fue uno de los últimos temas del semestre de la unidad pasada. Vimos que el contenido es el conflicto colectivo de carácter económico-social, del conflicto de carácter jurídico, que ojo está contenido en esta literal A, y del arbitraje. Pero vamos a ver que en la literal A entonces nos marca que los juzgados de trabajo de primera instancia, ¿sí? Literal A, son los que tienen la competencia para conocer conflictos colectivos de carácter jurídico, ¿sí? Me dicen si va quedando alguna duda o llevamos todos la lectura y llevamos el orden de las ideas. Bueno, literal B, vamos a la literal B, siempre del artículo 292. Buenas tardes, mi estimada Zulma, gusto de saludarla. Bueno, de todos los conflictos colectivos de carácter económico, ojo ahí entonces, literal B, de todos los conflictos colectivos de carácter económico, una vez que se constituyan en tribunales de arbitraje, de acuerdo a las disposiciones del capítulo 3 de este título. También tienen facultad de arreglar en definitiva los mismos conflictos una vez que se constituyan en tribunales de conciliación conforme a las referidas disposiciones. Bueno, entonces encontramos que en la organización, ¿sí?, de los tribunales en materia de trabajo, encontramos en primer lugar
los juzgados de primera instancia de trabajo y previsión social, ¿sí? Juzgados de trabajo, de primera instancia de trabajo y previsión social. De conformidad con la literal A, los conflictos colectivos de carácter jurídico los va a conocer únicamente el juez de trabajo y previsión social, que es el titular del juzgado, ¿sí? Pero vemos, ya en la literal B, nos habla que los conflictos colectivos de carácter económico, cuando se trate del arbitraje o cuando se trate de la conciliación, los van a conocer, dice, una vez constituidos, una vez que se hayan constituido en tribunales de conciliación y de arbitraje conforme a las disposiciones referidas. Entonces, ojo ahí, que el juzgado de primera instancia, trabajo y previsión social, con el juez unipersonal, que es el juez titular del juzgado, conoce unipersonalmente los juicios, ¿sí? De carácter jurídico, los conflictos de carácter jurídico. Pero si hablamos de conciliación y de arbitraje, los va a conocer ese mismo juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social, pero constituido ya en tribunal de conciliación y arbitraje, ¿sí? Ojo ahí, se los comento solo para que por favor vayamos teniendo presente todas estas disposiciones y espero si hay alguna duda me vayan diciendo. Bueno, nos vamos al siguiente artículo y vamos a ir al artículo 294. Artículo 294. ¿Qué nos establece acá? Los tribunales de conciliación y arbitraje tienen carácter permanente y funcionarán en cada juzgado que por designación de la Corte Suprema de Justicia conozca en materia laboral. El presidente del tribunal convocará a los representantes de los trabajadores y patronos cuando sea necesario integrar dicho tribunal. Bueno, ¿qué quiere decir entonces acá? Este artículo 294 nos establece que en todos los juzgados de trabajo y previsión social de la República, ¿sí?, que como mínimo hay un juzgado de primera instancia de trabajo en cada departamento del país, sí, como mínimo. Guatemala es la salvedad, saben ustedes, aquí existen 15 juzgados que ahora ya son pluripersonales de trabajo y previsión social, más 2 juzgados para la admisibilidad de demandas. Y además existen otros departamentos que tienen, digamos, una gran demanda en tema laboral, como lo vimos con ustedes el semestre pasado, creo que Malacatán, Ixchihuán, Coatepeque, si no mal recuerdo, pero son como 6, 8 departamentos municipios, que también tienen su propio juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social. Pues en cada uno de estos juzgados, sí, va a existir un tribunal de conciliación y de arbitraje en todos los juzgados. Vamos a ver cómo se conforman más adelante, pero la Corte Suprema de Justicia envía a cada juzgado a inicio de año cómo está la conformación de sus tribunales de conciliación y de arbitraje. Cabe destacar acá, voy a hacer énfasis más adelante, pero para que nos vayamos familiarizando. Buenas tardes, mi estimada Cris, bienvenida. Pero para que nos vayamos familiarizando específicamente en el departamento de Guatemala, como les acabo de decir, no obstante, hay 15 juzgados de primera instancia, trabajo y previsión social. Existen además 2 juzgados para la admisibilidad de demandas. Eso les platiqué el semestre anterior. No existe en otros departamentos. El departamento de Guatemala es el único departamento que tiene juzgados de admisibilidad de demanda. Es decir, tiene 2 juzgados que se dedican única y exclusivamente a calificar que la demanda cumpla con los requisitos respectivos. En este caso del conflicto colectivo de carácter económico-social, van a ser también los juzgados de admisibilidad los que reciban la solicitud del emplazamiento de inicio del conflicto y van a ser ellos los que resuelven instaurando el conflicto colectivo y además dictando las prevenciones pertinentes. Se los mencioné anteriormente, va a ser también este juzgado de admisibilidad de demandas quien conozca aquellos puntos de derecho que les he mencionado, que son las incidencias que las partes pueden
proponer cuando consideren que no se reúnen los presupuestos para plantear un conflicto. Se los digo para que nos vayamos familiarizando, aunque esos temas van a ser propios de otros días de trabajo. ¿Dudas o consultas hasta aquí, estimados jóvenes? ¿Tenemos alguna duda o consulta hasta aquí o vamos bien? Creo que hasta aquí está claro, ¿verdad? Bueno. Sigamos en la siguiente, segundo párrafo del 294 y nos dice aquí: el juez y quienes integren los tribunales de conciliación y arbitraje devengarán en concepto de dietas, ojo ahí, las sumas que decida la Corte Suprema de Justicia, la cual debe incluir anualmente en el presupuesto suficientes recursos para ello o gestionar conforme a la ley las transferencias necesarias para este fin. Miren, esto tal vez no es tan relevante, pero se los quería mencionar porque, si bien es cierto, en cada juzgado se encuentra constituido un tribunal de conciliación y arbitraje, como estos solo se integran eventualmente, solo cuando hayan conflictos, quiere decir que obviamente el único que va a estar en el juzgado es el juez de primera instancia de trabajo y previsión social, que es el que está diariamente viendo demandas individuales de trabajo. Quienes integran como titular o suplente los tribunales de conciliación o los tribunales de arbitraje están únicamente al llamado en otras actividades relativas a su índole y solo van a ser convocados y van a integrar dicho tribunal cuando se plantee un conflicto. Es por ello que quienes integran estos tribunales no ganan un salario, sino que perciben una dieta, ¿sí?, cuando integran dichos tribunales. Bueno, vámonos al 295. Los representantes de los trabajadores y empleadores serán propuestas por sus respectivas organizaciones a la Corte Suprema de Justicia a más tardar, ojo ahí, el último día hábil del mes de noviembre de cada año, para que éste califique dentro de los 15 días siguientes si los candidatos a ser nombrados reúnen o no las calidades que la ley exige. De no ser así, o en los casos en que no se presenten candidatos o que no se complete el número que cada parte debe proponer, queda facultada la Corte para designar libremente como integrantes de una u otra parte a las personas que satisfagan los requisitos de ley. Bueno, aquí la ley nos establece que el último día hábil de cada año, los representantes de los patronos y de los trabajadores van a enviar la lista de sus respectivos representantes para integrar tribunales de conciliación y tribunales de arbitraje. Vamos a ver, el patrono, ¿sí? el Estado, perdón, como patrono, tiene que nombrar sus representantes. Hemos hablado aquí que el 75-80% de las demandas en el ámbito laboral son en contra del Estado. ¿Quién tiene el fundamento o quién tiene idea de quién o quiénes son los que envían por parte del Estado su listado de representantes a la Corte para integrar tribunales de conciliación y arbitraje? ¿Quién tiene alguna idea? Vamos a ver, vamos a hacer más interactivo esto para ver si están presentes. ¿Quién tiene alguna idea? Recuérdense que aquí todo es válido. Nadie tiene una idea de quién o quiénes envían en representación del Estado a quien el listado de quienes van a integrar los sindicatos de cada ministerio. No, mi estimada Evelyn, porque ahorita pregunto el Estado en calidad de patrón. Los sindicatos es la parte de trabajadores. Mucho, licenciado. Tal vez trabajadores del Ministerio de Trabajo. No, mi estimada Nora, ya le pegó aquí, Evelyn le pegó al clavo. Dígame, Diego. Sí, acabo de decir la PGN iba. Sí, gracias, mi estimada Nora. Ya les dije que aquí todas las ideas son válidas porque todos vamos intercambiando opiniones. Efectivamente, es la Procuraduría General de la Nación, por eso recuérdense cuando yo les decía, ¿quién en representación del Estado? ¿Quién ejerce la representación legal del Estado? La Procuraduría General de la Nación. No obstante, también, vean, les voy a
pedir, esto tenemos que tenerlo también ya a la mano. Decreto 71-86, ¿sí? Decreto 71-86, Ley de Sindicalización y Regulación de la Huelga de los Trabajadores del Estado. Y entonces vamos a ver en el artículo 6. Acá está, miren, artículo 6, jurisdicción y competencia. Esto lo vamos a estar utilizando también bastante, así que por favor lo tengan a la mano. Una disculpa que no se los avisé con antelación debida, pero el internet ahora hace maravillas, estamos a un clic de cualquier información. Nos establece: el Estado deberá formular sus listas de integrantes de los tribunales de conciliación y arbitraje, haciéndoselas llegar a la Corte Suprema de Justicia en enero de cada año, por medio del Procurador General de la Nación, ¿sí? Procurador General de la Nación. Entonces, para que por favor vayamos completando la información. Entonces, ¿qué nos establece el 295? Que se tienen que enviar a más tardar el último día hábil del mes de noviembre de cada año. Hay 15 días para que sean nombrados si reúnen las calidades de ley. Y en el tercer párrafo dice: la lista con los nombres de quienes resulten nombrados deberá remitirse a los juzgados de trabajo y previsión social inmediatamente que sean designados. También será publicada en el Diario Oficial y en otros medios de comunicación social, así como enviada al Colegio de Abogados. Bueno, ahora bien, en representación, ¿sí? En representación de los trabajadores, como bien lo decía Evelyn, alguien más lo mencionaba por acá, son los sindicatos, ¿sí? Las organizaciones sindicales son las que envían sus representantes de trabajadores. Son las organizaciones sindicales las que, recuérdense, que operan bajo formas de federaciones y confederaciones, ¿sí? Hay organizaciones que aglutinan varios sindicatos y a ellos son los encargados, pues, de distribuirse la representación en estos listados para ser enviados a la Corte Suprema de Justicia. Ya tenemos representantes de patrono, del Estado como patrono, representantes de trabajadores. ¿Quién nos hace falta aquí? Nos hace falta que alguien más envíe sus representantes. ¿De quién no hemos hablado? ¿Del patrono en sí, de las empresas? Ahí estamos, mi estimado Edgar. Del patrono del sector privado. ¿Quién creen ustedes que envía las nóminas del sector privado? ¿Quién ejerce la representación de todo el comercio del sector privado? Las cámaras, dice él. Exacto, Evelyn. Exacto, las cámaras. Muy puntualmente, nunca se me queda el nombre porque no suelo pronunciarlo tanto, pero muy puntualmente la cámara más conocida, que es el CACIF. El CACIF, que es básicamente, sabemos todos que en Guatemala no existe ningún sindicato de patronos. El CACIF como organización, digamos, para fines académicos acá, sería lo más parecido a, así es mi estimada Aura, a un sindicato de patronos, y ellos son los que elaboran su listado, ¿sí?, de representantes como patronos del sector privado. ¿Dudas o consultas hasta aquí, jóvenes, o vamos bien? Yo creo que vamos bien. Bueno, artículo 296. Puntos extras ahí. Por si no le pegué al 30, dice Evelyn. Tengo su nota aquí en mente, mi estimada Evelyn, pero no la voy a decir aquí, para que la vea publicada. Artículo 296. Vamos, pues, los representantes de los patronos y de los trabajadores deben ser guatemaltecos naturales de los comprendidos en el artículo 6 de la Constitución Política de la República. Recuérdense que este código es del 60 de algo. Hay temas o artículos que están desactualizados. Mayores de 21 años de instrucción y buena conducta, notorios ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y del Estado seglar. Hasta ahí vamos bien. Además, ojo aquí que es lo importante de la lectura de este artículo. Además, deben ser domiciliados en la zona jurisdiccional del juzgado respectivo. No pueden ser conciliadores
ni árbitros, los abogados, ni los miembros del organismo judicial, salvo el presidente del tribunal. Ojo acá, pues, jóvenes, recuérdense que en su momento hablamos que tanto el Tribunal de Conciliación como el Tribunal de Arbitraje estaban conformados, se recuerda, por un juez letrado y 2 jueces legos. ¿Se recuerdan que lo hablamos? Un juez letrado que era el profesional del derecho, que es el juez propiamente del juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social, y además 2 jueces lego, es decir, 2 jueces de hecho, que yo les decía, les adelantaba que el requisito fundamental era precisamente que no fueran abogados. Y la naturaleza es que para llevar el control de lo legal, la interpretación y demás, está el juez, y necesitamos que los vocales que integran dichos tribunales tengan más conocimiento de las realidades, del entorno social, de la problemática. Buenas tardes, mi estimada Wendy, bienvenida, no hay pena, justo a tiempo. Y que conozcan pues del conflicto propiamente por las vivencias que ellos hayan podido tener en su rol de patrono o de trabajadores. Entonces, para que quedemos claros, ojo ahí, además de los requisitos que leímos en el primer párrafo, que les digo, hace referencia, podemos encontrar en códigos como el Código de Trabajo, que hace referencia a artículos de cuerpos normativos que ya fueron reformados, y principalmente aquí la parte final nos dice, no pueden ser conciliadores ni árbitros. Recuérdense que hay tribunales o centros de conciliación, hay centros de arbitraje, sí, por ejemplo la Cámara de Comercio, que recuerdo tiene centros de arbitraje, entonces ni conciliadores ni árbitros pueden ser parte de los tribunales de conciliación y arbitraje en materia de trabajo. Requisito esencial y fundamental, no ser abogados, y además no pueden ser miembros de el tribunal del organismo judicial. ¿Dudas o consultas, jóvenes? ¿Hasta dónde vamos? Que creo que aquí está todo muy claro. Y finalmente vamos, nos saltamos el 297, lo leen en casa, por favor. 298, en los tribunales de conciliación y arbitraje, el presidente es el encargado de dictar las resoluciones de trámite, las que serán firmadas por él y su secretario. Las demás resoluciones serán dictadas y firmadas por todos los miembros del tribunal, aun cuando alguno votara en contra. Esto es puro trámite. Las deliberaciones de los tribunales de conciliación y arbitraje son secretas y la votación debe efectuarse en la misma forma del día señalado para el fallo. Las decisiones de este tribunal son tomadas por mayoría de voto de sus miembros. La parte ya de propiamente cómo se integra, delibera y resuelve en estos tribunales la vamos a ver en el apartado correspondiente. Aquí me interesaba básicamente que viéramos lo que establece el artículo 292, 294, 295 y 296. ¿No hay dudas hasta aquí, jóvenes? Avanzamos a la siguiente forma de organización de los tribunales en materia de trabajo. ¿Ninguna duda? ¿Están conectados? ¿O solo tienen el teléfono? No, sí, Lick, lo que pasa es que como nos... Sí, licenciado. Todo bien, Lick. Pues excelente. Sigamos, pues, jóvenes. Sigamos entonces. Vamos. Lick. Gracias, mis estimados. Bueno, vamos pues. Gracias a Dios, vamos todo claro. Vamos a ver, ¿sí? Que la siguiente organización dentro de los tribunales, dentro de materia colectiva procesal del trabajo, son las salas de la Corte de Apelaciones, ¿sí? La sala de la Corte de Apelaciones. Y vamos entonces al artículo 300. Vamos a dar una leidita rapidita a todos, aunque hay 2 o 3 artículos que son medulares. Artículo 300. La Corte Suprema de Justicia, conforme a las necesidades lo demanden, determinará el número y jurisdicción territorial de las salas de apelaciones que conocerán en segunda instancia de los asuntos de trabajo y previsión social. Brevemente, porque esto lo voy a mencionar aquí adelantito, vemos que es la Corte la que conforme a las necesidades, dice, determinará el número y jurisdicción territorial de las salas. ¿Sí? Solo para que lo tengamos presente. La Corte es la que determina cuánta necesidad hay, en qué materia y en qué lugares. Bueno, artículo 301.
Dichas salas serán integrados por 3 magistrados titulares y 3 suplentes electos por el Congreso de la República, debiendo presidir el tribunal el electo en primer término y correspondiendo calidad de vocales primero y segundo a los otros 2 en el orden de su elección. Tendrán un secretario que debe ser abogado de los tribunales de la República o estudiante de Derecho y los escribientes y notificadores que fueran necesarios. Esto es cómo se conforman las salas, ¿verdad? Un magistrado presidente, 2 vocales, salas de apelaciones, órgano colegiado, ¿sí? 3 personas y además 3 suplentes, ¿sí? Brevemente, creo que tema lo ven ustedes en Derecho Constitucional, todo el tema de cómo se conforman la Corte Suprema de Justicia, las salas de apelaciones, las famosas nóminas, que ha sido un tema reciente en Guatemala, y solo se los traigo a colación porque para su servidor, si está regulado el proceso en la Constitución Política de la República, en las leyes ordinarias, en la Ley de Comisión de Postulación, no sé, porque muchas veces tergiversan estos temas, pero se los hago mención porque ustedes, como futuros abogados, tienen que tener una posición crítica personal de todos estos temas. Recomendación, desde ya vayan involucrándose, lean, investiguen, ¿sí? Porque van a ser profesionales del derecho, que tienen que tener un criterio propio sustentado en esto, en su interpretación legal. Les dejo ahí ese comentario aislado solo porque sí considero pertinente que ustedes vayan tomando conciencia de las responsabilidades que van a tener como profesionales del derecho. Bueno, artículo 302. Los magistrados de las salas de trabajo y previsión social deben tener las calidades que la Constitución exige para ser magistrado de la Corte de Apelaciones y de preferencia ser especializados en derecho de trabajo. En la práctica esto realmente yo no he visto que se dé. Realmente las salas no necesariamente se integran con profesionales que sean expertos en esa materia. Entonces, pero es importante darle un poquito de lectura a este artículo. Vámonos al 303. Las salas de apelaciones de trabajo y previsión social conocen en grado de las resoluciones dictadas por los jueces de trabajo y previsión social o por los tribunales de arbitraje cuando proceda la apelación o la consulta. Entonces, bueno, si bien es cierto, los 4 artículos que hemos leído son importantes, vamos a destacar el 301. ¿Cómo se integra la sala? Saben que son 3 magistrados titulares, 3 suplentes, un presidente, 2 vocales y el 303. ¿Sí? ¿Cuál es la competencia de las salas? Conocer en grado, ¿sí? En alzado, revisar básicamente lo que es un tribunal menor, es decir, el juzgado de primera instancia, de todas las resoluciones emitidas por ellos o por el tribunal de arbitraje. Pregunta, ¿por qué, dice Evelyn, era una de las críticas del respetable licenciado Landelino la falta de jueces especializados en materia laboral? Sí, él era muy crítico de eso desde que yo recibí clases con él y se los digo yo ahora. No necesariamente todos los jueces y magistrados son expertos en materia laboral. No hablo de todos, pero digo que no necesariamente todos son expertos en la materia. Bueno, pregunta. Las salas de apelaciones de conformidad con el artículo 303 conocen en grado lo resuelto por los jueces de primera instancia y los tribunales de arbitraje. Pero ¿por qué no conocen lo resuelto por el Tribunal de Conciliación? A ver quién me responde esa. Porque las recomendaciones no son vinculantes, Lee. Exacto, mi estimado Cristian. Porque los tribunales de conciliación no emiten sentencia. Sí, la resolución que ellos emiten se denomina pliego de recomendaciones, que si bien es cierto, mi estimado Cristian, solo ahí tiene una excepción, no son vinculantes, excepto cuando vamos al arbitraje. Pero en todo caso, quien emite la resolución final o la sentencia, denominado laudo arbitral, es el tribunal de arbitraje. El tribunal de conciliación no emite resoluciones finales. Muy bien, mi estimado Cristian. Gracias, mi estimado Cristian. ¿Alguien iba a hacer alguna pregunta?
Sí, Lick, también porque las conciliaciones no son apelables, tengo entendido yo. No se puede apelar una conciliación. Sí, pero digamos, tal vez aquí ya estamos hablando más de manera genérica, que obviamente hay un acuerdo y voluntad de las partes, es inapelable, al igual que un contrato. Aquí muy puntualmente en materia procesal colectiva es porque únicamente emiten recomendaciones, ¿sí? Pero en el mismo sentido, mi estimado Braulio Gabriel. Bueno, vamos a ver que existe una excepción, ¿sí? Vamos a ver que existe una excepción. Vamos a ver nuevamente, les voy a compartir el decreto 7184 y vamos a ver creo que artículo 6. Sí, aquí estamos, miren, pues, vean. Establece artículo 6. Son competentes para conocer de los conflictos colectivos de carácter económico-social que se produzcan entre trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas, los tribunales de trabajo y previsión social de la zona económica donde obtengan los trabajadores su principal centro de ejecución de labores. Hasta aquí todo normal. ¿Quién es el competente para conocer conflictos? El juzgado de trabajo y previsión social. Punto y seguido. Si se trata de conflicto de los trabajadores del organismo judicial, conocerán en primera instancia las salas de apelaciones de trabajo y previsión social y en segunda instancia la Corte Suprema de Justicia por su cámara respectiva. Ojo ahí, pues, jóvenes. Ojo ahí, pues, jóvenes, ¿sí? Ojo. ¿Quién tiene competencia para conocer conflictos colectivos de carácter económico o social? Los jueces de primera instancia de trabajo y previsión social, que se integran como tribunales de conciliación y arbitraje, y ante lo resuelto en primer grado, pueden revisar, ¿sí?, las salas correspondientes. O cuando veamos también, cuando hay que declarar la legalidad o ilegalidad de la lengua, de la huelga, vamos a ver que hay una consulta que se hace a la sala, ¿sí? Previo, el juez emite la resolución, pero la eleva en consulta a las salas. Bueno, la excepción a esa regla, ¿sí? La excepción a esa regla, vamos a ver es que cuando se trate de conflictos 7186, ahí estamos. Gracias, mi estimada Carla. 7186 es el número de decreto, mi estimada Sara. Vamos a ver, de conformidad con este artículo 6 del decreto que acabamos de mencionar, que cuando es un conflicto que plantea el sindicato de trabajadores del organismo judicial, sean, creo, el STOG o el Silcotraj, no sé, es el STOG, si me acuerdo, lo tengo ahorita presente. Creo que hay dos ahí famosos. Cuando sea una negociación que se plantea por un sindicato del organismo judicial, ya no conoce en primera instancia ningún juzgado de trabajo y previsión social, sino que conoce en primera instancia una de las salas de trabajo y previsión social y actúa como una segunda instancia la Cámara respectiva, es en este caso la Cámara de Amparos de la Corte Suprema de Justicia, para que por favor lo tengan claro. En este caso tenemos una excepción muy, muy, muy marcada. ¿Estamos hasta ahí? ¿Dudas o consultas en esta segunda forma de organización? Creo que aquí está todo clarito, ¿verdad? Bueno, ya vimos cómo se conforman entonces los tribunales de conciliación y arbitraje, ¿sí? Y vamos a ver ahorita un pequeño artículo que me pareció importante quizás dejar al final, porque aquí vamos a encontrar algunas esencias del porqué de esta forma de organización. Vámonos al artículo 293, ¿sí? Artículo 293. Bueno, le vamos a dar lectura y lo vamos a ir explicando. La finalidad esencial de los tribunales de conciliación y arbitraje, si quieren subrayen ahí porque el propio código nos lo dice. La finalidad esencial, 2 puntos, de los tribunales de conciliación y arbitraje es mantener un justo equilibrio
entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del capital y del trabajo. Ojo ahí, pues. Mantener un equilibrio. Ojo aquí, no dice ser favorable a los trabajadores, más allá de que obviamente tenemos presente que aquí va inmerso el indubio prooperario, que es emparejar la desigualdad patrono-trabajador, pero aquí ya con esas garantías nos habla de que tiene que existir un equilibrio, ¿sí? Una igualdad, un equilibrio entre los diversos factores de la producción, patrono-trabajadores, armonizando los derechos del capital y del trabajo. Esta es la finalidad esencial de los tribunales de conciliación y arbitraje, ¿sí? Y el por qué, lo que les decía, damos lectura, dice, los cuales se integran así: un juez de trabajo y previsión social que lo preside, es decir, el juez titular de cada juzgado de trabajo y previsión social, que es el encargado de ver todo el tema de demandas de derecho individual, él mismo se convierte, ¿sí?, en el presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Él mismo. Dice, ve, un representante titular y 3 suplentes de los trabajadores. C, un representante titular y 3 suplentes de los empleadores. Les decía, cuando vimos que la Corte Suprema de Justicia es quien integra las nóminas, cuando integran las nóminas, de una vez le notifican a cada juzgado, representante titular, y en el orden quiénes son los suplentes de cada uno de los titulares, de trabajadores y patronos. ¿Sí? A inicio de año están conformados todos los tribunales de conciliación y arbitraje de los distintos juzgados de primera instancia y previsión social. El juez ya está notificado y cuando se plantea un conflicto, inmediatamente sabe quiénes son los titulares que deben integrar, y en el caso de alguna excusa o impedimento, pues ya serán los vocales en el orden respectivo. Nos recordamos, vamos a hacer mucho énfasis en esto, que estos 2 vocales son 2 vocales lego, 2 vocales de hecho, 2 vocales que no son abogados, y la naturaleza es porque tienen, les digo, vivencia y conocimiento de este tipo de conflictos. Conocen la realidad y el entorno social de todo lo que va alrededor de los conflictos de los trabajadores pretendiendo mejoras salariales, de los patronos y las probabilidades o los impedimentos que tengan para mejorar dichos planteamientos hechos por los trabajadores. Nos quedamos hasta aquí en esta parte. ¿Dudas o consultas? Pues jóvenes, dudas en consulta, porque ahorita vamos a cambiar de tema. ¿Dudas o consultas? Ninguna. Recapitulamos rapidito. Hoy vimos la organización, para los que se han estado conectando en el transcurso de la transmisión, hoy vimos la organización de los juzgados de trabajo en materia procesal colectiva. No lo voy a enumerar, solo vimos que los juzgados de paz no tienen ninguna incidencia aquí, son solo 2 niveles y en el primer nivel no tienen cabida los juzgados de paz. Entonces encontramos en primer término los juzgados de primera instancia de trabajo y previsión social, ¿sí?, de cada departamento. Vimos que los jueces personalmente tienen facultades para conocer de los juicios de conformidad con la literal A del artículo 292 de los conflictos colectivos de carácter jurídico. Cuando hablamos de conflictos colectivos de carácter económico-social, de la conciliación y el arbitraje, estos juzgados se convierten en tribunales de conciliación y arbitraje. Vimos además que tienen intervención las salas de las Cortes de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social en materia laboral, y vimos que cuando se trata de los trabajadores sindicalizados del organismo judicial, constituye una única excepción en la que en primera instancia no conoce el juez de primera instancia, sino la sala de la Corte de Apelaciones, y la segunda instancia la constituye la Cámara respectiva de la Corte Suprema de Justicia. Vimos que el último día hábil del mes de noviembre de cada año, representantes de trabajadores y de patronos envían sus respectivas nóminas a la Corte Suprema de Justicia para integrar los tribunales de conciliación
y arbitraje, y hablamos un poquito de quiénes son esas partes que envían sus respectivas representaciones. ¿Dudas o consultas hasta acá, jóvenes? Sí, disculpe, tal vez podría repetirme tantito lo de, es que me quedé algo perdido en esa excepción de cuando no conoce el tribunal de primera instancia. Los tribunales, cuando se trate del planteamiento de un conflicto, ¿sí?, de los trabajadores del organismo judicial, del OJ, cuando se plantea el conflicto, no lo conoce el juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social, sino que en primera instancia va a llevar el conflicto la sala de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Esta es la única excepción a la regla. En todos los demás conflictos conocen los juzgados de primera instancia, pero cuando es trabajadores del organismo judicial, conoce en primera instancia la sala de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social y conoce entonces en segunda instancia la Cámara respectiva de la Corte Suprema de Justicia. ¿Quedó clara ahí la excepción, mi estimado Braulio Gabriel? Sí, muchas gracias. Excelente, creo que vamos bien ahí. Bueno, si no hubieran más dudas, el siguiente tema que tenemos que ver aquí sería propiamente la competencia que puedan tener cada una de las salas o de los juzgados. Hay un pequeño material, se los voy a compartir, porque realmente no es tanto naturaleza del curso como, o sea, sí es un antecedente, más no la forma en que actualmente se distribuyen estos juzgados. Miren, lo voy a tratar de resumir por el tiempo. Vean, de conformidad con el artículo 282, vamos al artículo 282, vean, nos establece aquí, se deben establecer juzgados de trabajo y previsión social con jurisdicción en cada zona económica que la Corte Suprema de Justicia determine, atendiendo a concentración de trabajadores, industrialización del trabajo, número de organizaciones sindicales de patronos y trabajadores y con el informe que previamente debe rendir el Ministerio de Trabajo. El número de juzgados debe ser determinado por la Corte Suprema de Justicia. Bueno, de conformidad con el 288, y como lo habíamos visto ya en otros artículos conforme a las salas, es la Corte Suprema de Justicia la encargada de determinar en dónde debe haber un juzgado. Pero veamos que el artículo 288 nos dice que debe ser de conformidad con las zonas económicas. Bueno, con base en este artículo 288, en el año de 1997, acuerdo 1897, la Corte creó juzgados de conformidad con 8 zonas económicas, que son estas que están acá. Se les voy a compartir este documento para que ustedes lo vean despacito. Voy a utilizar de ejemplo solo la literal A. La primera zona económica, ¿sí? La primera zona económica era la número 1, integrada por Guatemala, El Progreso y Petén. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente los juzgados estaban en Petén, ¿sí? Entonces quiere decir que para aquellos tiempos, si un sindicato de trabajadores de Petén quería plantear un conflicto, ¿en dónde tenía que hacerlo? En el juzgado que era competente para la zona económica. ¿Y en dónde estaba ese juzgado? Este juzgado estaba en la ciudad de Guatemala. Creo que es el ejemplo más claro porque, por ejemplo, hay otras zonas económicas como, vamos a ver, quizás Chimaltenango y Sololá no están tampoco del todo cerca. Izabal y Chiquimula. De Chiquimula hay que regresar al cruce y hasta Izabal, muchas horas de camino para los que han transitado por ahí. Entonces esto no era operativo, o sea, esto estuvo vigente por muchos años, pero ¿qué derivaba esto? Reitero, por la lejanía, sí, que había con el juzgado que tenía la competencia. El ejemplo más claro, reitero, es este inciso A. Esto provocaba que no hubiera o no se cumpliera con aquel postulado de libre acceso a la justicia, ¿sí? Entonces, este acuerdo no era realmente operante, ¿sí? Les dejo este antecedente de las zonas económicas para que ustedes puedan tener conocimiento de cómo se conformaban antes dichas zonas
Para el año 2003, la Corte Suprema de Justicia emite el acuerdo 2-2003. Les dejo los acuerdos, que ustedes los pueden buscar en internet, jóvenes, mediante el cual extiende la competencia para conocimiento de los asuntos de naturaleza procesal colectiva a todos los juzgados de trabajo y previsión social. ¿Sí? Entonces, en el 2003, la Corte dice no es, o evalúa que no es viable, que no es bueno tener solo competencia por zonas económicas, que los tribunales de conciliación y arbitraje se constituyan, reitero, en el caso, por ejemplo, de la zona A, únicamente en Guatemala, y se crean ya juzgados de primera instancia de trabajo y previsión social, como mínimo en todas las cabeceras departamentales. Actualmente hay una cabecera departamental, un juzgado de trabajo y previsión social por cada cabecera departamental. Y recuerdo, me corrigen para los que estuvieron conmigo el semestre pasado, no recuerdo si lo vimos o fue hace un año que les compartí ese acuerdo a los compañeros de la vez anterior, que en este acuerdo pues también se ve que hay municipios que ya tienen también juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social. Les decía el caso de Malacatán, de Coatepeque, de Chihuahua, de Poptún, se me olvidan ahorita, pero como 6 o 7 que tienen ya la competencia respectiva, ¿sí? Para conocer de primera instancia de trabajo y previsión social. De igual manera, en su momento, como lo vimos en el artículo 301, si no mal recuerdo, vimos que así como los juzgados, ¿sí? Vimos el 288, nos dice que la Corte es la que debe establecer en dónde se crean juzgados. Y el 301 nos establece que es la misma Corte Suprema de Justicia la que debe establecer cuántas salas deben conocer o existir por cada región o materia. Antes del 2019, vamos a ver si lo tengo por acá, esto no lo tengo en el material, anteriormente hubo un acuerdo que creó, primero eran 4 salas, primero fueron 4 salas, voy a ver si se los consigo, no lo tengo aquí a la mano, pero anteriormente eran únicamente 4 salas, ¿sí? 4 salas las que tenían la competencia para conocer todo en materia colectiva a nivel nacional. O sea, usted acudía en primera instancia, y si bien es cierto, ya había un juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social en cada cabecera departamental, cuando a usted le tocaba apelar una resolución o se tenía que hacer una consulta para que la sala se pronunciara acerca del trámite de la huelga, resultaba que las salas competentes estaban, sorpresa, en Guatemala. En ese primer momento habían 3 salas en Guatemala y una sala en Suchitepeques con competencia en materia laboral. La Corte, pretendiendo expandir un poco más la competencia, creó una 5ª sala, que fue como finalmente estuvieron aquí en Guatemala, pero de esas 5 salas, reitero, 4 estaban en Guatemala y una en Suchitepeques. La sala de Suchitepeques, creo, conocía Xela, Retaluleu, porque creo que ni siquiera la de Escuintla, y para el resto de departamentos, las competencias las tenían las 4 salas restantes de Guatemala. O sea, había una sala que tenía competencia de Petén, Izabal, todos venían hasta acá. Es hasta con el acuerdo 24-2019, que se los dejo acá en pantalla, el acuerdo 24-2019, que ya se amplía competencia a las salas. Este es un acuerdo larguísimo, se los recomiendo bastante que lo puedan, que lo busquen, que lo lean, porque estos para fines ya realmente muchísimo más prácticos o de competencias. Y además una invitación para que con esta información que les doy no se queden, porque muy probablemente mañana, pasado mañana, haya un nuevo acuerdo de la Corte que modifique competencias, que amplíe competencias o que cree nuevas salas. Conclusión, ahora a partir de este acuerdo del año 2019 ya existen salas con competencia mixta, competencias mixtas. Yo les voy a mandar el material, mi estimada Lucía, pero es el 24-2029. Entonces ya existe, por ejemplo, la sala regional mixta de Huehuetenango, que conocen de apelaciones civiles y familia, que normalmente va civil, familia, son los más comunes que puedan haber.
Normalmente las penales sí están un poquito separadas, entonces de repente sala regional mixta con competencia civil, familia y laboral. ¿Sí? Ahí van a ir viendo ustedes, pero ya hubo, aunque todavía no es óptima la desconcentración, porque lo ideal sería que por cada departamento existiera una sala de la Corte de Apelaciones de Trabajo. Todavía no hemos llegado a ese tema, pero por lo menos ya existe una desconcentración. Pero reitero, este último tema se los comparto únicamente para que ustedes puedan ver cómo del año 60 al 97 era un tema complicadísimo para aplicar el derecho colectivo de trabajo, y cómo del año 97 en adelante, 2003, 2014, 2019, sí ha habido una preocupación de quienes han integrado la Corte Suprema de Justicia para... Muchas gracias, mi estimado Diego. 100 puntos para usted, Diego. Creo que usted tampoco llegó al 30. Vamos a ver si le consideramos el 30. Y entonces eso ha permitido hacer ya un poquito más práctico lo que es el derecho procesal del trabajo. Entonces se los dejo como antecedente, y la obligación de ustedes es mantenerse actualizados para conocer qué juzgados son los competentes, no sea que vayamos al material que nos dio Lic Chacón, pero eso fue hace 5 o 7 años que nos graduamos, y resulta que la sala, la que me leyó entre líneas, Braulio. Entonces, puede ser que ustedes estén litigando ante un juzgado que no tenga competencia, ¿vieron? Entonces, mucho ojo con eso. Bueno, dudas o consultas, jóvenes. Nos quedó pendiente un temita, bueno, no pendiente, realmente lo abordamos al inicio del siguiente clase, que son los sujetos procesales. Eso está facilito, que es el grupo coaligado, sindicato y patrono. Ahí no hay mucho que abordar. Grupo coaligado lo vimos hace un año. Se recordarán ustedes a qué organización de trabajadores que no son sindicalizados eligen un comité ad hoc. El sindicato, que lo conocemos ampliamente, artículo ¿qué? 209 en adelante, 20 o más trabajadores y demás. Y el patrono, que es obviamente el empleador, está el artículo 2. O sea, ahorita solo les doy un adelanto, pero ese tema lo vamos a ver en 5 minutos porque ustedes ya lo vieron. Y entraríamos primeramente Dios el lunes, ¿sí? A lo que es propiamente el conflicto colectivo de carácter económico-social. Alguien que se identifica solo aquí como iPhone pone culebritas. Yo espero que sea molestando, porque no tiene ni el nombre y no se toma la molestia de buscar los acuerdos. Creo que cuando ustedes estén litigando, jóvenes, van a ver el provecho de lo que era buscar los acuerdos y tener una participación en clase, ¿verdad? Solo el tiempo nos da esas respuestas. Así que, bueno, jóvenes, ¿dudas o consultas? ¿O tomamos nuestro descanso ya antes de la segunda clase? ¿Dudas o consultas, jóvenes? ¿Todo claro o todo confuso? No, muy claro, Lic, muy amable. Excelente. Así dicen y después no les va bien el examen. Ahí van a ver cuando suba las notas. Pero mejor bueno. páselas ahorita, Eso sí licenciado. dolió. No, mentiras. Bueno, jóvenes, voy a dejar aquí la grabación por el día de hoy. Recording stopped. Bueno, y que tengan una feliz noche, un buen mini descanso, éxitos a segunda hora. Yo también voy a tomar un poquito de agua y a continuar con la siguiente sesión, y nos miramos primeramente Dios el día lunes. ¿Oyeron? Que tengan buen descanso. Gracias, licenciado. Feliz noche. Buena semana, y que Dios les bendiga. Feliz noche, Lic. Feliz noche. Gracias.